Chicos, os voy a continuar con el tema, ¿vale? Espero que esta vez se grabe bien, pero antes voy a repasar el punto anterior. Mirad, os voy a dejar un enlace a una página web de un compañero, ¿vale? Que se llama Daniel Gómez, que hace unos maravillosos esquemas como el que tenéis ahí, ¿vale? Para, pues si os ayudan a estudiar historia. Os lo dejo el enlace. Normalmente siempre se lo mando a los de bachillerato porque son esquemas bastante bonitos y son muy visuales, ¿vale? Entonces, bueno, os lo dejo ahí para que lo veáis. Acordaros que hemos visto la Segunda República, ¿vale? Proclamación 14 de abril de 1931, ¿vale? Hasta julio de 1916, de 1936, cuando estalla la Guerra Civil. Una parte de España será republicana y otra no, ¿vale? Bueno, dijimos que la Segunda República tenía varias etapas. La primera, el gobierno provisional, cuando Alfonso XIII abdica, se va de España, ¿vale? Se produce ese gobierno provisional que convoca elecciones a cortes constituyentes. Espero que hayáis visto el documental de Clara Campoamor. Se proponen numerosas reformas, ¿vale? Como la reforma agraria o la reforma del ejército, ¿vale? Negociación con los desarrollos de los nacionalismos para obtener estatutos de autonomía. Cuando se aprueba la Constitución, ¿vale? Se establece el primer bienio, que es el bienio progresista. Acordaros, 1931-1933. Es la parte que vimos. Niceto Alcalá Zamora de presidente de la República, ¿vale? Y Manuel Azaña de presidente del gobierno. Inicia esa fase, que es la fase que os digo yo así un poco de broma, que se llama Azaña haciendo amigos. Primeras reformas que hace Azaña. Reforma militar, que creo que el otro día le expliqué un poquito por encima. Ya hemos visto que el tema militar era complicado, ¿vale? Hemos visto el desastre de Marruecos, el desastre de Anual, el de Barranco Lobo, la Semana Trágica, todo lo que tiene que ver. Entonces se intenta reformar el ejército, ¿vale? La idea es hacer un ejército profesional, terminar con eso que los historiadores denominan macrocefalia, ¿vale? Es decir, que es un ejemplo. Pues yo qué sé, si había 100 personas en una guarnición, pues había 25 que eran generales, ¿vale? Entonces, por los méritos de guerra, se revisan todos los ascensos. Eso le va a provocar el golpe de Estado de Sanjurjo y la inadversión, dejémoslo ahí, de Franco, ¿vale? La reforma religiosa, que era la que pretendía secularizar la vida social. ¿Cómo se seculariza? Pues con la reforma educativa, ¿vale? Se le quita el privilegio a la Iglesia de la educación para no controlar a las futuras generaciones y se declara que vale el único matrimonio válido es el matrimonio civil y se establece el divorcio. Se inicia la reforma agraria. Esta era la complicada, acordaros. Esta reforma que va a ser para el reparto y expropiación de tierras, para mejorar la vida del campesino. Obviamente va a oponer a todos los terratenientes y clases altas. La reforma territorial, que pretendía integrar esos nacionalismos periféricos dentro de la República Unitaria, que es la que tiene España. Entonces, bueno, se establecen los estatutos de autonomía y va a ser visto pues como el final de España. Y las reformas a nivel laboral, ¿vale? La más importante, la que os comenté de Largo Caballero, ¿vale? Entonces, acordaros que la situación era complicada y tras los sucesos de Casas Viejas, Manuel Azaña dimite y se va a convocar elecciones. Esas elecciones, las de 1933, van a ser las primeras en las que las mujeres van a poder votar. Como veis, he hecho trampas, ¿vale? Y me he pasado a los resultados electorales de 1933. Mirad, acordaros que si habéis visto la serie, que espero que así lo veáis, pues el debate entre Victoria Kent y Clara Campoamor. Victoria Kent era partidaria de que la mujer debería votar. Victoria Kent decía que sí, que debía votar, pero que todavía no estaba preparada mentalmente ni había conseguido la emancipación del hombre. Y que entonces lo que iba a votar era lo que le iba a decir su marido o lo que le iba a decir el cura. Si habéis visto la serie, pues veréis que es bastante interesante, ¿vale? Y bueno, en 1933 las mujeres van a votar y este es el resultado de las elecciones. Mirad, si os dais cuenta, tenemos que los partidos de izquierdas, con el Partido Socialista, Esquerra Republicana, ¿vale? Y otros partidos de izquierdas,
han perdido votos, ¿vale? El Partido Radical de Lerroux tiene 102, otros partidos así más o menos de centro tienen 66 y tenemos como la CEDA, ¿vale? Y otros partidos de derechas van a conseguir pues más votos. ¿Qué es lo que ocurre? Si os dais cuenta, en esta gráfica, ¿vale? Vemos algo que es muy interesante. Yo os recomendaría, no sé si hasta mandaros un documento de ver la evolución de todas las elecciones, las primeras, las segundas y las terceras. Si os dais cuenta, ya vemos cómo hay dos bandos muy claramente definidos. Tenemos derechas, izquierdas, tenemos centro, ¿vale? A lo largo de este bienio y antes de que llegue el estallido de la guerra civil, a medida que vaya avanzando hacia la victoria del Frente Popular, vamos a observar cómo este centro va a desaparecer prácticamente. Porque los líderes políticos, esos que en teoría deberían de velar por los intereses de todos, se van a radicalizar, tanto en un lado como en otro. Entonces ya la marcha hacia la guerra va a ser inevitable. ¿Vale? Bueno, mirad, voy a poneros y a continuar un poco el tema, ¿vale? Y veremos pues eso. La crisis de la coalición del Partido Socialista y Republicano pues provoca problemas. El partido de Lerroux acosa de manera directa a Manuel Azaña. Alcalá Zamora tampoco está muy a favor de las reformas de Azaña en cuanto al tema religioso. Y bueno, el Partido Socialista abandona a Manuel Azaña y bueno, por la represión de Casas Viejas, Largo Caballero se va a radicalizar y bueno, ante el deterioro de la situación, Niceto Alcalá Zamora se ve obligado a convocar elecciones para noviembre del 33. El resultado lo hemos visto ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Hay varias circunstancias, ¿vale?, que hacen que estas elecciones sean especiales, ¿vale? La primera es que por primera vez se hizo efectivo el derecho al voto de las mujeres. Acordaros, en 1931 se podían presentar las mujeres, ¿vale?, pero no podían votar. En la Constitución de 1931 se otorga el derecho al voto a las mujeres. Ahora ya sí que podemos hablar de sufragio universal, sin poner la coletilla de masculino, ¿vale? Entonces eso va a haber cambios, va a suponer cambios. También la campaña electoral fue bastante caldeada. Había un ambiente de confrontación entre un bando y otro, ¿vale? Los anarquistas de la CNT y de la FAI, buenos anarquistas que no consideran que el Estado no es bueno, pues piden que los miembros del colectivo anarquista pues se abstengan. Entonces la victoria fue para la CEDA, ¿vale?, y para el Partido Radical, ¿vale? La izquierda pues pierde las elecciones porque se presenta fragmentada, dividida, y las derechas pues en una coalición, ¿vale? Si os dais cuenta, ¿dónde está el 20? A ver, un momentito, para que leáis un texto de lo que nos cuenta un poco la situación, ¿vale? Este es el programa de la CEDA. Es un programa electoral, no tiene validez legal, ¿vale? Es un texto público publicado en prensa, es un texto circunstancial, es una proclama, está dando pues un poco el programa electoral. Sabéis que no es de obligado cumplimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, no es un texto legal. Mirad, electores de Madrid. Los candidatos designados por las organizaciones políticas y fuerzas sociales representadas en la coalición antimarxista utilizan un derecho y a la vez cumplen un deber de dirigirse al pueblo electoral para solicitar de él su voto y apoyo. Los candidatos de la coalición antimarxista defenderán resueltamente y a todo trance la necesidad de una inmediata derogación por la vía en que cada caso proceda de los preceptos tanto constitucionales como legales, inspirados en designios laicos y socializantes, en realidad encaminados a destruir así el inmenso patrimonio moral con la ya excusa
riqueza material de la sociedad española. Trabajarán sin descanso para lograr la cancelación de todas las disposiciones confiscadoras de la propiedad, ¿vale? La reforma agraria, y persecutorias de las personas, de las asociaciones y de las creencias religiosas. Y finalmente solicitarán como prenda de paz la concesión de una amplia y generosa amnistía para todos los que estaban involucrados en el golpe de Estado de Sanjurjo. Eso es lo que va a suceder en este bienio, ¿vale? Si nos pasa en la actualidad, ya sabéis, cuando ha gobernado Azaña, pues ha hecho una serie de reformas. Cuando gobierna la CEDA, ¿vale? Pues esas reformas se van a eliminar, ¿vale? Este es el conocido como bienio de centro-derecha, ¿vale? 33-35, o bienio radical cedista, porque es el partido radical, ¿vale? Y el de la CEDA, el que tiene el poder, aunque para algunos historiadores, más tirando hacia la izquierda, es considerando el bienio negro, ¿no? Porque todo lo que había conseguido España, pues lo van a derogar, ¿vale? Mirad, a pesar de todo, se va a conceder la presidencia del gobierno al Partido Radical de Lerroux, ¿vale? Es cierto que debería gobernar también la CEDA por cantidad de votos, pero Niceto Alcalá Zamora no quiere que gobierne la CEDA, ¿vale? Porque lo que teme es un giro demasiado conservador de la República. Entonces, bueno, en un primer momento, pues el presidente va a ser Lerroux, ¿vale? Lerroux va a revisar todas las reformas progresistas y se va a revocar la política religiosa. Sí, ese mismo hombre que dijo levantad el velo a las novicias. A ver, es que Lerroux es un personaje bastante curioso. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? No sabemos si va o viene, es que es muy complejo, según le dé, también un poco, pero bueno. También revoca la legislación laboral y la reforma agraria, y se va a lograr una amnistía para todos los militares que habían participado en el golpe de Estado de Sanjurjo de 1932. Los conflictos sociales se suceden, hay una huelga de campesinos en 1934 y también pues conflictos a nivel autonómico, ¿vale? Por las competencias de la Generalitat de Cataluña y porque el estatuto del País Vasco pues se va a bloquear en el Parlamento. Lo más llamativo de esto es lo que se conoce como la Revolución del 34, ¿vale? En octubre del 34. Mirad, hay historiadores, ¿vale?, que consideran que, pseudohistoriadores diría yo, que consideran que la guerra empezó en la Revolución Minera de Asturias de 1934, ¿vale? Yo no soy partidaria de esa teoría porque es una revuelta, no es un conato de guerra civil. Es un aviso de chicos, mirad a lo que vamos a ir. Y al final pues hemos ido, pero no es el inicio de la guerra civil. ¿Vale? La guerra civil se produce el 18 de julio cuando unos militares, Mola, Franco, entre otros, Sanjurjo también, hacen un golpe de Estado contra un gobierno elegido democráticamente. ¿Vale? Entonces ese es el inicio de la guerra como tal. Las tesis que apoyan estos historiadores pues son las mismas tesis que han utilizado los historiadores, la historiografía que se denomina de época franquista, para justificar esa guerra civil que era una cruzada, ¿vale?, contra la revolución, que sí que es cierto que el temor a la revolución y el conato revolucionario estaba ahí, y contra, pues eso, es la primera guerra contra el comunismo y el marxismo, según se vendía. Una cruzada por la fe, pero bueno, eso no es del todo así, ¿vale? Aquí todavía podíamos haber evitado las cosas, pero bueno. Mirad, el gobierno de Lerroux, pues bueno, va a caer un poco en desgracia por varios casos de corrupción, ¿vale? El más importante es el que se conoce como el extraperlo, ¿vale? Y bueno, ya veremos después, os comentaré de qué va el tema, pero bueno.
El 4 de octubre lo que es interesante es que se incorporan 3 ministros de la CEDA, ¿vale? Confederación Española de Derechas Autónomas de Gil Robles, dentro del gobierno de Lerroux. El objetivo es hacer frente a los movimientos izquierdistas, PSOE y UGT, que ya os recuerdo que menos Besteiro ya se habían radicalizado un poquito, y también querían hacer frente pues, al pulso con la Generalitat con el tema de la ley de contratos de cultivos que obligaba a trabajar tierras. Entonces, bueno, la izquierda respondió con un movimiento revolucionario, ¿vale? Los socialistas crearon un comité revolucionario dirigido por Largo Caballero, que es ese ministro de Trabajo, acordaros, líder de la UGT, y va a convocar y va a llamar a una huelga general con intento de hacer una revolución, según comentan, y la revolución se desata el 5 de octubre, ¿vale? En las principales ciudades la revolución del 34 fracasa, pero en Asturias, región minera, ¿vale? Donde hay industrias y donde hay sindicatos fuertes, pues se considera triunfa y se logra hacer una auténtica, como dicen ahí, revolución social, ¿vale? Se socializan los bienes de producción y eso lleva a una represión importante, ¿vale? Mirad, el tema de la revolución de Asturias, ¿vale? Aquí tenemos un texto de la revolución que lo vamos a mirar. Vale, a ver, ¿dónde está? Es bastante complicado, ¿vale? Si tenéis el mapa, os dais cuenta, la Revolución de Octubre del 34, donde la revolución triunfa son en focos donde hay industria, ¿vale? O minas. Daros cuenta, Cataluña, ¿vale? País Vasco y la zona de, bueno, Asturias y la zona que limita de León, que son zonas mineras. Hay otros conatos de insurrección pues en Madrid, pero en el resto del país es una huelga de tipo pacífico, ¿vale? En Asturias triunfa y aguanta más por la sencilla razón que la CNT, FAI, anarquista, y la UGT van a solicitar la huelga a todos sus miembros, entonces se unen todos y logran hacer una huelga. Mirar, este es un texto de Salvador de Madariaga que se llama España, 1978. Es un texto historiográfico, perdonad, por lo tanto es una fuente secundaria, ¿vale? Salvador de Madariaga fue político, estuvo en la República, después de la Guerra Civil terminó exiliado, ¿vale? De hecho murió en el exilio, pero bueno, había sido ministro en época de la CEDA, ¿vale? Y él está contando pues un poco su visión, ¿vale? Como político y como, bueno, historiador también que era, ¿vale? El alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inacatable, inevitable y hasta debida hacía ya tiempo. Os indico que mi amigo Niceto Alcalá Zamora no les quiso dar el poder, eso que tenían más votos, pero bueno. El argumento de que Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Para eso ya estaba Falange Española. Hipócrita porque todo el mundo sabía que los socialistas de Largo Caballero estaban arrastrando a los demás a una rebelión contra la Constitución de 1931. El presidente Companys y la Generalitat entera violaron también la Constitución. Ahora os lo explico. ¿Con qué fe vamos a aceptar como heroicos defensores de la República de 1931 contra sus enemigos más o menos ilusorios de la derecha a aquellos mismos que para defenderla la destruían? Pero el argumento era además falso, porque si Gil Robles hubiera tenido la menor intención de destruir la Constitución de 1931 por la violencia, ¿qué ocasión mejor que la que le proporcionaron sus adversarios alzándose contra la misma Constitución en octubre de 1934, precisamente cuando él, desde el poder, pudo como reacción haber declarado dictadura? Lejos de haber demostrado en los hechos
apogeo al fascismo y desapego al parlamentarismo, Gil Robles salió de esta crisis convicto y confeso parlamentario. ¿Vale? ¿Lo entendéis, no? Hay un alzamiento, se llama la revolución, ¿vale? Y Gil Robles pues la evita por todos los medios, ¿vale? Luis Companys, ¿vale? El presidente de la Generalitat, en vista de los problemas que tenía con eso del estatuto, ¿vale? Pues proclamó el Estado catalán dentro del Estado federal español. Obviamente no fue secundado por los sindicatos de izquierda, tuvo escaso apoyo y la cosa pues terminó rapidito. Pasaron al Congreso de los Diputados y los metieron a todos en la cárcel, ¿vale? La represión, es verdad, de la Guardia Civil pues fue dura, sobre todo en Asturias, porque, a ver, la situación ya se había hecho tan incontrolable, ¿vale?, que mandaron a la gente de aquí y la gente del ejército no quería disparar a los obreros industriales, ¿vale?, ni a los mineros, ni a sus familias. Entonces tuvo que venir el ejército africano, dirigido desde Madrid por Franco, ¿vale?, y terminó con la revolución de Asturias. Bueno, durante el final de este bienio radicalcerista se produjo una fuerte represión de movimientos de izquierdas. La CEDA ocupó gran parte del gobierno y eso provocó la rectificación de las reformas republicanas. Se anularon muchas de las reformas laborales de Largo Caballero y ya se radicalizó aún más, entre ellas la del jurado mixto. Se paralizó la reforma agraria. Y también se reformó el ejército y se dio mayor protagonismo a los militares de tipo conservador. Y se inició una reforma de la Constitución, esa fue la idea. El problema es que la corrupción desestabilizó al gobierno radical cedista. Mirad, el Partido Radical de Lerroux se vio envuelto en 2 casos de corrupción. ¿Vale? Uno es el asunto Nombela, que tiene que ver con financiaciones y dinero conseguido fraudulentamente, y el otro conocido como el extraperlo. El extraperlo, que después durante mucho tiempo se llamó así al mercado negro, ¿vale?, en la posguerra, pero bueno, el extraperlo era una ruleta, era un tipo de ruleta italiana que venía para los casinos y que por lo visto pues debía tener ahí un poco de caída, no era muy fiable y bueno, mediante sobornos y cosas pues se instaló en los casinos y bueno, eso cuando estalló pues hizo que Niceto Alcalá Zamora ordenara la disolución de las Cortes y convocara unas nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936. Vale. El golpe se inicia el 18 de julio, ya no nos queda nada, ¿vale? Mirad, estas elecciones son bastante complicadas, ¿vale? Porque la situación ya se ha radicalizado, ¿vale? Luego veremos y os enseñaré algunos partidos políticos, ¿vale? Y os hablaré de esto, para que entendáis un poco la situación, ¿vale? Bueno, mirad, estos son distintos carteles de propaganda electoral españoles. Si prospera el socialismo, nos veremos así todos, votad a las derechas, o Partido Comunista de España, amnistía, por la amnistía, votad al Frente Popular, ¿vale? Mirad, el Frente Popular es una coalición, ¿vale?, ahí lo tenéis, de distintos partidos políticos de izquierdas que van a seguir las instrucciones dadas por las internacionales, ¿vale?, socialistas. Mirad, la idea es, al igual que en Francia, ¿vale?, que todos los partidos, en vista de que las otras elecciones se perdieron por la división dentro de la izquierda, se presentaran de manera conjunta. Entonces, fijaros, este es el cartel, ¿vale? El artículo publicado en El Socialista el 16 de enero de 1936, en el cual nos explica quiénes son los que están metidos en la coalición del Frente Popular. Los partidos republicanos, Izquierda Republicana, ¿vale?, la de Azaña, Partido Socialista en representación de sí mismo y de la Unión General de Trabajadores, la UGT,
la Federación General de Juventudes Socialistas, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM de André Unín, el Partido Comunista, el Partido Sindicalista, sin prejuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda con el apoyo de las fuerzas obreras en caso de victoria. Declaran ante la opinión pública sus bases y los límites de conciencia política y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales a diputados a Cortes. ¿Vale? Ahí tenemos el texto. Bueno, ¿vale? Esto lo vamos a ver, ¿vale? Mirad cómo vamos avanzando hacia la guerra. Muy triste, pero es así. Mirad, esta es la violencia política durante el año 1936. Esto cayó en un examen de PAU, ¿vale? PAU, selectividad. Mirad, febrero, ¿veis? Día a día, con las fechas ahí más o menos máximas, mes a mes, la cantidad de asesinatos que hay. Si os dais cuenta, ¿vale? Antes de las elecciones estamos hablando de que tenemos pues 5 o 7, ¿vale? Asesinatos. Fijaros aquí, ¿vale? A partir de marzo, ¿vale? Cuando prohíben Falange Española la terminan ilegalizando, ¿vale? Cómo baja un poco el número de muertos, cómo el Día de la República vuelve a aumentar y bueno, el promedio semanal está en torno a las 10 muertes violentas. ¿Qué os parece? La masacre de Yeste, el asesinato del general Castillo, del capitán Castillo y de Calvo Sotelo, y ya este es el detonante de la guerra civil. O sea, daros cuenta de la situación. Lo hemos visto en otros países. Estamos en la guerra civil, es el anticipo de lo que va a ocurrir en Europa, ¿vale? Acordaros Italia, acordaros Mussolini, acordaros Alemania, ¿vale? La situación es que el mundo se radicaliza. Tenemos revolución o fascismo, no hay término medio, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a analizar un poco la situación, ¿vale? Pero bueno, quería poneros, perdonad que se me ha olvidado, aquí lo tengo, ¿vale? Las elecciones, a ver si están aquí, ¿vale? Mirad, 33, mirad, las elecciones de 1936. Por favor, este mapa que veis ahí, ¿vale? Con zonas donde ha ganado la derecha y zonas donde ha ganado el Frente Popular, es exactamente el mismo, ¿vale? Alguna diferencia hay, pero es prácticamente el mismo que se produce cuando se inicia la guerra civil. ¿Vale? Ahí estamos. Pero bueno, mirad. Diputados de partidos de izquierdas. Los tenéis ahí. ¿Vale? Tenemos PSOE 99, Izquierda Republicana 87, Esquerra Republicana 36 y otros 56, entre ellos el POUM. Luego tenemos partidos de derechas, la CEDA y otros que suman 36, otros partidos, ¿vale? Y luego tenemos partidos de centro. Daros cuenta. La Lliga Regionalista, el PNV y otros. Si os dais cuenta, esos partidos que en teoría son de centro y que antes eran más, han desaparecido. O sea, ya estamos tendiendo hacia lo que es la radicalización, ¿vale? Por parte de los dos bandos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito. Vaya, hombre, se me ha ido la presentación, ahora la busco. Vamos a continuar y ya termino, ¿vale? Mirad. La izquierda se presenta a las elecciones con ese gran Frente Popular, ¿vale? Y la derecha pues se va a presentar desunida. Eso va a provocar la victoria del Frente Popular.
Es cierto que hay últimamente estudios que analizan sobre cómo algunos resultados electorales se pudieron manipular en determinadas ciudades, pero lo que está claro y parece a nivel general es que el Frente Popular va a ganar las elecciones. Esto va a suponer la vuelta de Manuel Azaña a la presidencia del gobierno, ¿vale? El gobierno pues, se formó por esos republicanos de izquierda y con ausencia de los socialistas, ¿vale? Que habían apoyado al Frente Popular, pero que al final no se van a terminar de sumar. Las primeras medidas son, primero, lo que hicieron los otros, acordaros, Azaña hace una cosa, la CEDA la quita. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que hizo antes y que quite lo que hizo lo anterior, porque esto es así. Primero, amnistía general para todos los presos que había en las cárceles de la Revolución de 1934, se restableció la Generalitat Catalana y se reanudó con la reforma agraria, la reforma social y la reforma militar. Esto va a provocar la intensificación de los conflictos sociales. Si ya sabéis que al inicio del primer bienio de Azaña tuvo bastantes problemas a la hora de la reforma agraria, porque para los empresarios, para los terratenientes no les gustaba y a los campesinos querían las tierras para ayer, pues esto va a provocar la ocupación masiva, ¿vale? Por parte de campesinos de los latifundios, ¿vale? También va a provocar cada vez más la confrontación entre la Iglesia y la República. Eso se va a trasladar en la quema, otra vez y más, de conventos y de iglesias. Entonces, estamos como en Italia antes de que Mussolini diera el golpe. La República está en crisis y la figura de Niceto Alcalá Zamora estaba bastante desgastada. Por lo tanto, fue destituido como presidente de la República y se va a poner como presidente de la República Manuel Azaña. De presidente de gobierno va a estar Santiago Casares Quiroga, ¿vale? Santiago Casares Quiroga tuvo varios problemas, ¿vale? Y el primer problema que tuvo fue la crisis económica, ¿vale? Sabemos que todavía está coleando el crash del 29, que hay huelgas constantes, que hay problemas en la industria y, lo que es peor, la violencia social y política, ¿vale? Tras las elecciones ya lo que se desata es la radicalización política. Nos volvemos locos. Por la izquierda, la UGT, Largo Caballero, llama a los anarquistas para que se unan a él y están a favor de hacer una revolución como la de 1917 en Rusia, ¿vale? Por la derecha, pues la crisis de gobierno de la CEDA provoca el reforzamiento de grupos más radicales, ¿vale? Entre ellos tenemos Falange, ¿vale? Y dentro de ellos, pues el bloque nacional de Calvo Sotelo, ¿vale? Mirad, José Antonio Primo de Rivera es el líder de Falange Española, ¿vale? Falange Española es un partido que se va a fundar y va a terminar uniéndose pues con otros grupos como son las JONS, las Juntas Obreras Nacional Sindicalistas, que ya habían creado Onésimo Redondo y perdonad que es que viene el niño. Pues eso, Falange Española, creada por José Antonio Primo de Rivera, ¿vale? Que termina uniéndose con las JONS, que había creado pues Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, ¿vale? Falange es un grupo fascista, ¿vale? Sigue el modelo italiano, ¿vale? Entonces, en vez de camisa negra, llevaban camisa azul, ¿vale? Y normalmente quedaba para pegarse pues con las juventudes del Partido Comunista, que como bien sabéis, pues es una escisión dentro de las juventudes del Partido Socialista, ¿vale? Os hablaré un poquito de la conspiración militar, pero antes quería hablaros de José Antonio, ¿vale? Mirad, soy muy friki, ¿vale? Lo sabéis. Tengo infinidad de libros de historia, ¿vale? Mirad, este historiador que se llama Stanley G. Payne, ¿vale? Me gustaba a mí bastante antiguamente, aunque ahora ya de mayor pues ha perdido un poco la objetividad, pero bueno. Siempre que leáis libros, yo os recomiendo historiografía extranjera,
¿vale? En España, pues queréis que no, todos hemos vivido la guerra, no todos, pero tenemos un abuelo, un primo que nos han ido contando. Vosotros no, porque sois jóvenes y no estáis, como digo yo, contaminados, ¿vale? Entonces, para intentar buscar la objetividad, yo siempre os voy a recomendar autores extranjeros. Es cierto que tenemos historiadores, bueno, teníamos historiadores bastante interesantes, ¿vale? Esta es una obra de Javier Tussell y de Stanley Payne, que es un compendio de distintas obras de autores, todos profesores universitarios, pues cada uno ha escrito sobre, pues eso, sobre algún tema en concreto, pues sobre la economía, historia militar, ¿vale? O contexto social. Stanley Payne es un especialista en fascismo europeo. Perdonad que voy a coger este libro que me lo he dejado, ya lo enseño. Mira, a ver si soy capaz de agarrarlo. A ver, mira. Stanley Payne tiene bastantes obras, ¿vale? Esta es una obra maestra. Dentro de cualquier persona que estudie historia la va a tener que leer o políticas, ¿vale? Es un libro, ya tiene sus añitos, Stanley Payne está ya en los 80 y muchísimos 90, ¿vale? Y este libro pues se llama El fascismo, ¿vale? Es una obra maestra de Stanley Payne que analiza el ascenso de Mussolini, ¿vale? Y de Hitler. Entonces luego lo va a unir o lo va a comparar pues con la España de Franco o el régimen de Salazar, ¿vale? Mirad, José Antonio Primo de Rivera, os voy a poner un vídeo, ¿vale? Quiero que veáis, en el cual él mismo os está explicando lo que es su ideología, ¿vale? José Antonio Primo de Rivera es hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. Es una persona bastante bien formada, lo iréis hablando, lo pondré hablando francés, luego os pondré la broma de Franco hablando en inglés al lado para que os riáis un poquito, ¿vale? Y bueno, es una persona bastante culta, bastante formada y tiene una manera bastante interesante de ver la sociedad. Él parte de ese fascismo italiano, pero también tiene un gran ejemplo, ¿vale? Que es la Unión Patriótica y todos los partidos de época de su padre. O sea, él es un prototipo de fascista, ¿vale? En el uso de la violencia, de la propaganda y de todo eso, ¿vale? Él, de hecho, José Antonio habla de la dialéctica de los puños. ¿Para qué vamos a hablar si nos podemos liar a golpes? Es mejor, ¿vale? Pero tiene ese componente, ¿vale? De paternalista, que viene de su padre, de ese corporativismo católico, de papá Estado, un Estado proteccionista, ¿vale? Entre los textos más importantes de Falange Española, ¿vale? Y ya os comentaré por qué es tan importante, pues tenemos los puntos de Falange. Mirad, José Antonio eh, en sus ideas planteaba la opción de dar tierra a los campesinos castellanos, ¿vale? Por ejemplo. Por eso en el campo, en Castilla y León, tiene bastante apoyo, ¿vale? Él es de Valladolid. Él es cierto que en un primer momento se deprime bastante, ¿vale? Porque los seguidores que comprenden su mensaje, su ideología, pues es gente que estudia en la universidad, pero él cree que no captan de todo lo que es la esencia, lo que es la esencia de José Antonio, ¿vale? Todos estos grupos van a conspirar contra el gobierno del Frente Popular. Parte de esa extrema derecha, ¿vale? Sobre todo de Falange Española, de Calvo Sotelo, ¿vale? Y de la UME, que es la Unión Militar Española. La Unión Militar Española es una organización clandestina, ¿vale? Donde aparecen generales importantes, como el general Mola, ¿vale? Que es el conocido como el director, ¿vale? También va a contar con apoyo de toda la gente que está opuesta al gobierno de la Frente Popular. Hay monárquicos alfonsinos que van a dar dinero. Hay carlistas. Los falangistas, ¿vale? Se van a encargar de conseguir apoyo de Italia, ¿vale? También van a ir a Alemania y van a conseguir, pues bueno, todo el apoyo que puedan lograr. No me voy a enrollar mucho con la preparación del golpe, ¿vale? Porque os voy a poner un documental de guerra civil donde se explica muy bien este golpe de Estado. Era un golpe de Estado que más o menos todo el mundo sabía.
Lo que pasa que, bueno, la cuestión era, se querían haber revelado un poco más tarde, pero el alzamiento pues se inició el 18 de julio porque se produjo el asesinato de Carlos Sotelo. Franco, Sanjurjo desde el exilio en Portugal también organizaba el golpe y Franco se sumó un poco más tarde. Aquí ya estamos con los misterios de, uy, oportunista, lo vio, no lo vio, yo creo que es gallego y no lo vio del todo claro hasta el final, por eso espero hasta el último momento, ¿vale? Franco, a ver, la República no era tonta, ¿vale? Casares de Quiroga un poquito, yo creo, pero la gente ya sabía que el golpe iba a estallar, que la guerra, o sea, que se estaban conspirando, había ruido de sables. Entonces lo que hicieron fue desviar a generales un poquito sospechosos a puestos un poco más alejados de Madrid. Franco terminó en Canarias, ¿vale? Desde Canarias, pues bueno, consiguió un avión, el avión que se llamaba el Dragón Rapid, y le llevó a Marruecos, donde encabezó el alzamiento militar. Desde allí cruzó la península con ayuda de los aviones alemanes e italianos. ¿Vale? Mola, que también se sospechaba de Mola, pues se le trasladó a Navarra y allí entró en contacto con los núcleos carlistas, entonces bueno, la cosa fue un poquito complicada, ¿vale? Sí que es cierto que los últimos días son bastante caóticos, ¿vale? Todo se inicia con el asesinato del teniente Castillo, que era militar de la Guardia Republicana, de la Guardia de Asalto. Es asesinado a tiros por unos pistoleros, entonces, bueno, su propia escolta, pues van a buscar a representantes. Entonces, bueno, van a buscar a Gil Robles, al líder de la CEDA. Afortunadamente para él, pues no estaba en casa. Entonces, pues detuvieron a Calvo Sotelo y le fusilaron. Vale, le fusilaron, le asesinaron. Su cadáver apareció tirado en una cuneta. Al día siguiente, cuando se hizo ya el entierro de los dos, ya se ve claramente la división de España, de un lado y de otro, y ya no hay marcha atrás. Ya no podemos. Tiempo después, los historiadores, pues, no sé, hablarán, comentarán, dirán, ay, pudimos hacer, pero la verdad es que en esa marabunta de lo que era de la historia contemporánea de España, lo que era la Revolución Rusa, el ascenso del fascismo, o sea, la guerra civil es vista como la primera vez que esas dos ideologías, ¿vale?, se van a enfrentar, pero también hay un régimen democrático que no quiere ser un régimen revolucionario. Entonces, bueno, vendrá mucha gente extranjera a participar en la guerra, ya lo veréis, os pondré el vídeo y lo veréis ahí tranquilamente. Y nada, quería comentaros, pues eso, nada más que libros de guerra civil hay infinitos. Voy a enseñaros estos de Gabriel Jackson, me gusta a mí mucho este hombre, ha fallecido este año. Nos quedamos sin historiadores, chicos. Este es el primer libro que hay sobre la guerra civil, ¿vale? Estos libros se publicaban en editoriales extranjeras. En México, el Fondo de Cultura Económico y Social cuelga y hace estos libros, ¿vale? Porque allí estaba el exilio. Entonces, bueno, muchos de estos libros entran clandestinamente a España en los años 60, 70, ¿vale? Había trastiendas, pero bueno, la gente, pues son los primeros estudios donde la gente, pues, ha empezado a estudiar y a entender un poco, ¿no? Ya con la transición se generaliza. Este otro es también de Gabriel Jackson, que analiza, pues eso, desde la Reforma a la Revolución, toda la situación que hay, pues eso, eh, cómo la República fracasa y esto, pues todos estos problemas que tenemos desde tiempo inmemorial terminan en la Guerra Civil. Este otro de Paine es sobre Franco y José Antonio, ¿vale? Deciros que, aunque durante mucho tiempo se ha utilizado Falange Española para legitimar como partido único en época de Franco, la primera oposición que hay en España a Franco es la propia Falange, ¿vale? Franco hizo más bien poco, nada, por salvar a José Antonio. José Antonio organiza un golpe de Estado y se queda en un sitio donde no va a triunfar. Obviamente es detenido, ¿vale?, y puesto en una prisión republicana. Los republicanos intentan cambiar a José Antonio por el hijo de Indalecio Prieto, que está en bando nacional.
pero Franco jamás mueve un dedo por salvar a José Antonio. Eso que os quede claro, ¿vale? Le veía como una figura que le podía hacer bastante sombra dentro de lo que era el nuevo régimen, ¿vale? También os quiero hablar, porque si encuentro la película os la pondré, ¿vale? Que se llama Tierra y Libertad. Os quiero hablar de Andreu Nin, ¿vale? Mirad, Andreu Nin es un político que crea un partido que se llama el POUM, ¿vale? El POUM es el Partido Obrero de Unificación Marxista, ¿vale? Vaya, hombre, no tengo internet ahora, qué raro, por favor. Bueno, es el Partido Obrero de Unificación Marxista. Es un partido trotskista, ¿vale? Andreu Nin estuvo en la Unión Soviética, ¿vale? Parte del socialismo catalán. Durante una temporada estuvo metido también en la CNT, ¿vale? Y bueno, en 1921, pues en un congreso en Moscú, pues es acusado en España de, de estar metido dentro del asesinato de Eduardo Dato. Entonces pues ya no puede volver a España y bueno, se queda en la Unión Soviética y allí pues va a ser muy amigo y se va a inclinar por lo que es las ideas de Trotsky. Acordaros, Trotsky y Stalin. Obviamente, después de eso, pues bueno, retorna a España con la época final de la monarquía y durante la guerra civil pues se va a oponer a todo lo que sería ese control, ¿vale?, stalinista dentro de los partidos comunistas. Él va a fundar el POUM, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista, ¿vale? En un primer momento tiene bastantes apoyos, ¿vale? Sobre todo lo que es la zona de Cataluña y de Aragón. Y al final, pues bueno, cuando estalla la guerra civil, la Unión Soviética manda ayuda, pues va a traer a esa policía política, la NVKD, ¿vale?, conocida como las checas, y Andreu Nin y el POUM son ilegalizados por trotskistas y Andreu Nin, pues bueno, es detenido por la policía soviética que campa a sus anchas por ahí y no se sabe muy bien el final, ¿vale? Pero se cree que fue fusilado en Paracuellos del Jarama junto con otros presos que tenía el bando republicano, ¿vale? Esto es por si encuentro una película que se llama Tierra y Libertad de Ken Loach, que es la que siempre os pongo, ¿vale?, para hablar de guerra civil y entender unas cosas. No sé si estará colgada online para que si eso pues la veáis. Es bastante triste, ¿vale? Después de esto se inicia lo que es la guerra civil y esa parte os la voy a mandar y os la voy a explicar con los documentales de Discovery Max, que son los últimos que han hecho y que están bastante bien, con bastante historiador y objetivo. Espero que os haya gustado. Un saludo.